Pues vamos, hermanos, a ponernos de pie y disponernos al mensaje de la palabra de Dios. Bien, vamos a hacer una oración, pero antes de hacerla, quiero pedirles que escuchen lo que les invito a hacer. Lo que les invito a hacer es preguntarse, ¿qué tanto creo, en verdad creo, que la felicidad es posible aún para mí? Para mi matrimonio, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. ¿Qué tanto creo, en verdad, que la felicidad es posible? ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a comenzar una serie de mensajes acerca de las bienaventuranzas de Jesús. Y cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cada vez que decía bienaventurados, el Señor estaba tomando un martillo, en verdad un martillo, y estaba rompiendo barreras culturales, estaba rompiendo paradigmas culturales que por siglos habían tenido a la humanidad privada de una fe, la fe en la felicidad. Los griegos, como vamos a aprender, habían enseñado que la felicidad o era de los dioses, como ellos decían, o era de los muertos, pero no era para nosotros. Me refiero a la felicidad Makarios. Cuando la Biblia dice bienaventurados, la palabra griega es Makarios. Y voy a invitarles entonces para que pidamos a Dios que el Señor, si estamos impedidos de ser felices por una barrera cultural, si estamos impedidos de ser felices por una maldición incluso familiar, si estamos impedidos por una cultura regional que nos ha hecho pensar que la felicidad no es posible, que el Señor, con su poder y gloria, rompa esas barreras. Que el Señor tome el martillo y rompa esas barreras. Hay barreras que nosotros no alcanzamos a ver, pero que están allí. Por ejemplo, si una jovencita hoy le dice a sus compañeras de escuela, yo creo en el matrimonio para toda la vida, tal vez sus compañeritas de escuela, por una cultura diferente, le van a decir, ay, eres ilusa, eres ingenua, eso ya no existe. ¿Están de acuerdo que así pasa? Y esta niña empieza a recibir una influencia, como una influencia que permea en estos días de no tener hijos. ¿Ven? De no tener hijos, sin ver que el propósito de Dios es la reproducción, no es un asunto de querer. El Señor dijo, fructificad y multiplicaos. No es un asunto de yo no quiero, yo sí quiero. Peor aún cuando hay personas que con tanto anhelo de vida hubieran deseado la bendición maravillosa de un hijo. Y tal vez alguien diga, pastor, bueno, pero también es su derecho de pensar así. Sí, yo no dudo que no lo sea, pero también no podemos dudar que son influencias culturales que van permeando y que van generando una idea en nuestros jóvenes, y que esas barreras culturales impiden la bendición de Dios. Como por ejemplo, esa barrera que había en ese tiempo
de los griegos diciendo que la felicidad o era de los muertos o era de los dioses. Imagínense cuando el Señor decía bienaventurados, en griego, macarios, la gente que oía, la gente oía una palabra hueca, porque la cultura no les permitía creer en esa felicidad. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio de comenzar esta serie de mensajes de tu palabra. Señor bendito, que en cada domingo, en cada mensaje, en cada proclamación de tu palabra, tu Espíritu Santo haga resonar en nuestro interior la palabra macarios, bienaventurados. Que tú, Señor, con tu poder y gloria, rompas las barreras, rompas las incredulidades que nos impiden, antes que cualquier cosa, ser felices. Permítenos, Señor, creer que la felicidad es posible, porque nada hay imposible para ti. Que tu palabra bendita, Señor, produzca esa fe, produzca esa convicción y se cumpla tu palabra. Bienaventurada la que creyó, bienaventurado el que creyó, tal como dijo Elizabeth. Así, Señor, con tu palabra nos haga saber que es bienaventurada, macarios, bienaventurado, macarios, el que cree. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile, Señor, gracias porque yo creo que tú vas a hablar a mi vida. Tomen su lugar. Yo estoy convencido de que el Señor lo cumple. ¿Saben qué dice la Escritura? Que sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y hoy van a ser testigos de cómo Dios, cuando quiere decir algo, usa muchos medios para hablarnos. ¿Por qué? Porque en la vida humana se van formando paradigmas, se van formando conceptos, constructos, le llama el constructivismo, se van formando verdaderos diques culturales que hacen que dejemos de mirar las cosas como Dios quiere que las miremos. Por ejemplo, todos los que estamos aquí somos creyentes, pero no todos tomamos tan literal y a pie juntillas lo que el Señor dice. Por ejemplo, su palabra bendita dice que cuando el pueblo de Israel salió e iba camino en el desierto, llegaron al mar, ¿recuerdan? Al mar Rojo, y que entonces venían los egipcios atrás, y que el Señor le dijo a Moisés: levanta tu vara y divide el mar, y que Moisés levantó su vara y el mar se abrió. Nosotros decimos amén, pero un amén mezclado con un esfuerzo por tratar de ajustar lo que Dios dice a una cultura pseudocientífica de estos tiempos, a una cultura tecnocrática de estos tiempos. Y decimos, bueno, mira, yo sí creo que lo abrió, pero yo me imagino que no nomás así como que lo abrió, me imagino, como dice Nat Geo, o como dice, ¿cómo se llama Animal Planet? Y estos programas, ellos explican que hubo un, ¿cómo es el terremoto? Maremoto. Nosotros le tenemos un nombre, el Whirlpool, pero no lo pude traducir al español. ¿Cómo se dice? ¿Maremoto? Que hubo un maremoto en el Mediterráneo y que eso hizo que las aguas se recogieran en el Mar Rojo, ¿ven? Y nosotros oímos esos programas y decimos, eso, ¿ven?
¿Por qué decimos eso? Porque eso se adapta a una fe que trata de ajustarse a los moldes de la sociedad actual. Porque si nosotros creyéramos o expresáramos que creemos que Dios por su poder y gloria lo abrió, si creyéramos que descendió maná del cielo, en lugar de decir, parece que era la corteza de unos árboles, que el viento parece que trasladaba de una región a otra. O sea, en otras palabras, no fue tan sobrenatural. ¿Por qué tenemos que ajustarlo así? Porque de otra manera las personas a nuestro derredor, ¿qué dicen? Nos miran como ignorantes, nos miran como poco incorporados al conocimiento científico, como si la ciencia en verdad siempre hubiera tenido la razón. Quienes trabajan en el área de las ciencias saben las vergüenzas históricas que la ciencia nos ha hecho pasar. Simplemente piensen que en el sistema de Ptolomeo, en la concepción aristotélico-ptolomeica, pues nosotros estaríamos como planeta en el centro, ¿y quién estaría girando alrededor de nosotros? El Sol. Y cuando se decía, eran los grandes científicos de esos tiempos los que lo decían. Avergüenza, por ejemplo, las sangrías que hacían en la Edad Media para reducir los problemas emocionales de las personas. Porque entonces les quitaban sangre. Imagínate que llegabas con tu marido, ya ves cómo es, agresivo, ¿verdad? Peleonero, y te lo llevabas al hospital, señorita Patti, es un ejemplo nada más. Es un ejemplo, ¿no? Entonces te lo llevabas al hospital, le quitaban no sé cuántos litros de sangre y te lo regresaban tranquilito. Pues claro que sí. Y ese tipo de cosas que son hoy vergonzosas eran la ciencia de esos tiempos. Yo les aseguro que lo que hoy la ciencia considera vanguardia, en 100 años será una nueva vergüenza. Pero ¿por qué nosotros tratamos de adaptarnos? Porque queremos ser parte de una cultura, porque necesitamos ser parte de una cultura. Ustedes me dirán, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el mensaje? Miren, hoy comenzamos las bienaventuranzas. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 5:1, ahí está en su hoja de mensajes la segunda lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se los digo. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es la palabra que más se repite en ese pasaje bíblico? Bienaventurados. Ustedes dirán, pastor, pues porque era la manera de hablar. No, porque el Señor tuvo que tomar un martillo, oigan bien, un martillo, y repetir, y repetir, y repetir la palabra bienaventurados en griego. ¿Cuál es la palabra bienaventurados en griego? Macarios. Lo que la gente estaba escuchando en griego era: Macarios los misericordiosos, Macarios los pobres en espíritu, Macarios los que tienen hambre y sed de justicia. Pero lo interesante es que esa palabra Macarios no la usaban los griegos como la estaba usando Jesús. Es más,
Los griegos hubieran tenido recelo. Miren, el primer griego que usó la palabra Macarios, hablando de un ser humano, fue Esquilo. Ustedes saben que él escribió un tratado sobre los persas. Y Esquilo fue el primero que usó la palabra Macarios para hablar de la felicidad, de la bienaventuranza de un ser humano. ¿Saben qué dijo Esquilo? Dijo, los verdaderamente Macarios, los verdaderamente bienaventurados, dijo, son los muertos. Porque Macar, de donde viene Macarios, felicidad, solo se decía de los dioses. En pocas palabras, de acuerdo a los griegos, para ser Macarios, una de dos: o eras un dios del Olimpo, cosa que no parece, o habías muerto. En serio. Para ellos la felicidad no era posible. De hecho, fue posterior, Píndaro, Eurípides, que fueron grandes poetas griegos, los que empezaron con lo que se llamó el maquerismo. ¿Qué era el maquerismo? Tratar de decir por qué el hombre no es feliz. Pero la cultura griega decía, no puede serlo. La felicidad es de los dioses o es de los muertos. Y eso incluso influyó en la literatura deuterocanónica. Por eso nosotros, los cristianos, no utilizamos los libros deuterocanónicos para predicar. Por ejemplo, en Eclesiástico 11:38, no lo busquen en sus Biblias porque no está. No confundan con Eclesiastés. Eclesiástico 11:38 dice así: no digas que un hombre es feliz hasta que no muera, porque la felicidad en esta vida no es posible. ¿Ven? Por eso no leemos los libros deuterocanónicos, porque ya tenían una influencia griega. ¿Por qué los griegos no creían en la felicidad como posibilidad? ¿Por qué? Porque eran muy racionales. Y si tú te pones media racional, ya ven que tienen de repente su ratito. Mira, es que pensándolo bien, si te pones a pensarlo bien, tienes razón. Dime, ¿cómo restauras un matrimonio como el tuyo? Nomás dime de dónde agarramos algo. Está deshecho. Si tú te pones racional, ¿de dónde puedes levantar la vida de una persona que ha enfrentado frustración, rechazo, abandono? Si te pones muy racional, la felicidad no es posible. Pero Dios nos llamó a ponernos racionales o a creer y confiar en Él. Elizabeth se lo dijo a la bendita Madre del Señor, a María: bienaventurada la que creyó. Anótenlo por ahí, San Lucas capítulo 1, versículo 45. Anoten San Lucas 1:45. Eso le dijo Elizabeth a María: bienaventurada la que creyó. ¿Cuándo podemos ser bienaventurados, felices? Cuando creemos, no cuando pensamos. Yo miro mi vida y pienso, si se hubiera tratado de lo racional, no habría vivido la vida que Dios me ha permitido vivir, en ninguna forma. Porque racionalmente no tenía ninguna oportunidad. Pero la gracia de Dios es con nosotros. Y nosotros necesitamos creer en su gracia. Y yo les aseguro que ahorita que estoy hablando, la barrera cultural nos hace decir: es que pastor, me cuesta trabajo. Pues claro que te cuesta trabajo. Imagínense a los griegos que estaban escuchando al Señor Jesús. Cuando Él dijo: bienaventurados
los pobres en espíritu. Cuando Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Imagínense lo difícil. Ellos oían la palabra Macarios y hagan de cuenta que escuchaban ellos algo imposible. Ellos escuchaban algo en lo que no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Porque se les había enseñado por cultura que Macarios o los dioses del Olimpo o los muertos. Pero en esta vida no podía ser Macario, no podía ser feliz. La felicidad no era posible. ¿No se les hace interesante y no una mera coincidencia que el libro, el cuento, la novela de Bruno Traven, Macario, se llame así? ¿Recuerdan esto de la secundaria? Todos leímos Macario, de Bruno Traven. Esta obra es una historia que seguramente, si no la han leído, por lo menos la han escuchado. Como dice Bruno Traven en el inicio, así lo dice: Macario era leñador en aquel pueblecito, padre de 11 hijos andrajosos y hambrientos. No deseaba riquezas ni cambiar por una casa bien construida el jacal que habitaba con su familia. Tenía, eso sí, desde hacía 20 años una sola ilusión. ¿Cuál era la ilusión de Macario? ¿Recuerdan? Su ilusión era comerse a solas un pavo entero. Esta historia seguramente, si no la han leído, la han escuchado. Es la historia de Macario, el hombre pobre, humilde, leñador, sencillo, con tantos hijos andrajosos, que no soñaba más que en una cosa: comerse un pavo él solito. Tenía 20 años esperando eso. Y fíjense cómo Dios es bueno. Una vez conté a un amigo una historia que yo viví cuando era niño. Esa historia la he contado y gracias a Dios siempre he tenido fruto. Esa historia que conté es acerca de un episodio que viví cuando era niño, un día que nos invitaron a comer a un pueblito. Y en el pueblito, el que nos invitó, el compadre, era un hombre, pues, poderoso en esas tierras. Le hago así porque tenía una panza, pero de esas bonitas, y andaba siempre así. Yo era un niño y a mí me impactaba mirar no solamente su panza, Enrique, no la sumas, no solamente su panza, sino me impactaba la hebilla de su cinturón. La hebilla de su cinturón con una herradura plateada. Pobre hebilla, porque estaba así como empujada por la panza. Y ahí andaba ese señor. Pero lo que más me impresionaba era su poder. Porque él decía: pues vamos a caminar allá a la presa. Y todos a caminar. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y si él decía: pues mejor nos quedamos. Vamos a quedarnos aquí. Y mientras que vayan preparando algo. Y él volteaba y: prepárense algo de almorzar. Y corrían las señoras a preparar. No, que así hubiera sido mi papá, hermano Arturo. ¿Cuándo se imagina usted, con mucho respeto, prepárame de cenar? ¿Qué le van a decir? Pues mejor ve preparando tú. Si tanta hambre tiene, ¿no es cierto? No, pero ese señor era todo lo contrario a usted, haga de cuenta, No, de verdad, ese señor daba la orden. A ver, preparen aquí para todos. Y ahí corrían las señoras y yo de niño, pues admirando a ese hombre que tronaba los dedos y todo el mundo. Y llegó en la hora de la comida.
se sentó a la cabecera de la mesa, ¿no? Y ahí ordenando, a ver, ya sirvan, porque nadie comía hasta que el Señor se le antojaba, ¿no? Ya sirvan. Las ollotas de arroz, no del Nor, no de esas bolsas que compras, que pobres niños, que Dios los guarde, de veras. No, olla de arroz, consomé, y para mí eso era una fiesta, y en eso pasan un platote de mole, porque a todos nos servían mole y arrocito, y tu piernita o alita o guacalito de pollo, ¿no? Yo eso veía que pasaban, y pasen el plato. En eso dicen, ese es para el compadre, pásenle al compadre. No, hombre, yo dije, voy a ser compadre de grande, porque era un platote así, un platote con mole de guajolote y una pierna de guajolote. Yo no había visto una pierna así, ni las de mis hermanas, No, mis hermanas tenían sus piernas de chichicuilote. No, esta era una piernota. Y yo me acuerdo que ponen así y dice, pásalo. No. ¿Cómo no? No. Yo no sabía de Macario, del pavo, pero yo de niño yo agarré mi plato y me acuerdo de mi mamá, pásalo, Julio, ahorita lo pasa el niño, y por abajo me pellizcaba, yo aguantando los pellizcotes, pero no soltaba. Pásalo, mi amor, pásalo. Y yo no. En eso el compadre con su panzota oye desde lejos, ¿qué pasó? Es que el niño no quiere pasar el plato. Pues déjenselo. Dice, déjenselo. Y no, ahorita se lo damos. Y él me dice, ¿quieres ese plato para ti? Y yo le dije, no he leído a Bruno Traven, pero yo me quiero comer esta piernota de pavo. Y entonces dice, déjenselo al niño, a ver, tráiganse otro. Y ahí corren las señoras, ¿no? Y que me dejan el platote. Me acuerdo que mi mamá me decía, dale a tus hermanas, porque ellas siempre fueron así como más pecadoras, como que les daba por la gula, ¿no? Y entonces yo, no, mamá, no, es mía mi piernita. Y bendito sea Dios, me la dejaron. Bueno, un día contando esa historia, cuando yo era un muchachito, alguien me dijo, algo así dice un libro. Lo escribió Bruno Traven. Se llama Macario. Yo era un muchachito cuando leí por primera vez este libro. Y me impresionó más cuando leí lo que comía Macario. Se los voy a leer. Dice, ay, mujer, qué cansado estoy y cuánta hambre tengo. ¿Qué hay de comer? Su mujer le contestaba, frijoles negros, chile verde, tortillas y té limón. La cena era siempre la misma. Él conocía la respuesta de su mujer desde mucho antes de llegar a su casa y hacía la pregunta simplemente por decir algo. Eso comía. ¿Y saben qué me impresionó? Que yo comía lo mismo de niño. Frijoles negros, chile verde, tortillas. Y la única diferencia es que él tomaba té de limón y yo té de hojas de naranjo. ¿Quién tomó té de hojas de naranjo en su niñez? Levanten su mano. Bueno, pues todos ustedes sepan, Macario no es una casualidad. ¿Qué quiso decir Bruno Traven al darle el nombre a este personaje? Macario, del griego Macarios, bienaventurado. Lo que quiso decir es que nosotros debemos aprender a conservar el anhelo de una bendición. ¿Qué quería Macario? ¿Qué esperó 20 años? Comerse un pavo, él solito. Lo maravilloso es aprender a conservar
ese anhelo de felicidad. Pero tienes razón, son tantas circunstancias difíciles, tantas personas que nos lastiman, tantas decepciones que nos llevamos, tanto tiempo que pasa, que muchas veces la felicidad no es que no se alcance afuera, es que ya no se busca adentro. Nosotros renunciamos, nos rendimos, ya no buscamos. Hablamos de esta manera. Yo quería también así, tenía una ilusión, así como ese Macario que dice, yo tuve una ilusión y hablamos de esa ilusión. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre nosotros y Macario? Que él la conservó. Ahora ustedes dirán, pastor, es una novela. Sí, pero si ustedes estudian la vida de Bruno Traven, del autor, van a ver que esta vida también era la suya. Él nació en Bavaria, en Alemania, y desde muy niño tuvo que enfrentar, no se imaginan cuántas vicisitudes, en busca de un lugar. Bendito sea Dios, que ese lugar fue México. Él llegó al puerto de Tampico, y desde que llegó, comenzó a gustar tanto de la cultura mexicana, que bien dijo su esposa, él fue el escritor mexicano que nos llegó de Alemania, porque él era alemán, pero su corazón era mexicano. Incluso al morir, él pidió que sus cenizas las dejaran en los ríos de Chiapas. ¿Y saben qué le dijo a su esposa al morir? Lo logré. Soy aquel príncipe de Bavaria. Es decir, como Macario, él realizó su sueño. Macario, que quiere decir feliz. Ahora entienden por qué el Señor decía y decía y repetía como si tomara un martillo: Macarios los pobres en espíritu, Macarios los de limpio corazón. Macarios quiere decir felices, pero él tenía que decirlo una y otra vez, porque esos corazones, por la cultura griega, estaban ya impedidos de la felicidad. Y es lo mismo que nos puede estar pasando a nosotros. Que la felicidad, dice la Escritura, el Señor la sembró para nosotros, pero nosotros ya no creemos en ella. Y es interesante porque hay otro Macario, el Macario de Juan Rulfo. Juan Rulfo, nuestro gran escritor, en su obra El llano en llamas, que ustedes saben que es una colección de cuentos, tiene un cuento que se llama Macario. No es que ustedes se confundan. Si alguien les dice, el Macario de Bruno Traven, sepan, Macario de Bruno Traven es esta novela, pero el Macario de Juan Rulfo es un cuento pequeño, precioso. Por favor, en la tarde, buscan por internet, en un libro electrónico, Macario de Juan Rulfo. Es la historia de un niño que anhelaba con toda su alma un poquito de alimento porque se quedaba con hambre, y se iba a los charcos a ver si atrapaba ranas o aunque fuera un sapo. Y ese niño comía así. ¿Y saben por qué comía? Para no morirse. Ustedes dirán, muy obvio. No, pero es que a él le enseñaron que al morir, seguro, se iba a ir al purgatorio. Eso le enseñaron. ¿Y saben por qué? Porque de esa manera acallaban su hambre. Era un niño con hambre, hambre física. ¿Y saben qué le decían? Le decían, eso es gula.
es pecado, son las tentaciones que te hacen sentir hambre. Y él decía, pero no puedo dejar de sentirla. Y él luchaba con esa naturaleza. ¿Se dan cuenta? Eso es lo peor que hace la religión. Lo peor que hace la religión es privarnos del derecho que Dios nos da. Lo peor que hace la religión es despojarnos de lo que Dios nos ofrece. Dios nos llama a una bendición. ¿Qué dijo el Señor Jesús en San Juan 10:10? Dijo, el ladrón vino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos llamó a ser felices. Como Macario de Bruno Traven. No importa si de niño comías frijoles, tortillas, chile y té de hojas de naranjo. Para Dios no hay imposibles. Dios puede levantar tu vida, coronar con favores y misericordias. Pero contra eso que estoy diciendo, te puedo asegurar que en este momento ya está en tu mente una barrera. No, pastor. Mire, yo creo que pues se requieren otras cosas. Mire, si yo le cuento mi vida, usted va a entender por qué yo no puedo alcanzar la felicidad. Todo lo que nos han enseñado. Por eso el Señor les gritaba, Macarios, Macarios. ¿Y sabes una cosa? Creo que por eso Dios está usando hasta la novela de Bruno Traven para decirte, Macario, Macario, aquí está tu vida. No dejes de anhelar comerte ese pavo. Han pasado 20 años. Macario tenía 20 años anhelando comer ese pavo y no renunció. No renuncies. Yo vivo creyendo que Dios nos habla de muchas maneras. Y hoy nos está hablando por una obra de Juan Rulfo, por una obra de Bruno Traven. ¿Lo ven? Dios lo está haciendo. Porque Dios lo que quiere decirnos es, eres Macario, eres Macaria. Macario de Juan Rulfo era el niño que se iba al charco a buscar bendición. Muchos de nosotros ya no somos capaces de ir al charco. Ya no somos capaces de ver la bendición de Dios en unas tortillas, en un plato de frijoles. Pero cuando éramos niños, esa era la bendición de Dios. Y por cierto, muy sabrosa. Dios nos está diciendo, Macarios, Macarios. No puedes renunciar. El Señor en su palabra dice cosas que yo quiero que ustedes por favor anoten. Anoten por favor Isaías 30:18, no en los renglones que están ahí, sino en otra partecita o atrás de la hoja. Isaías 30:18, y voy a ir leyendo para ustedes lo que dice la palabra de Dios en las citas que les voy a ir dando. Isaías 30:18, les voy a leer lo que el Señor dice. Dice, por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Sin confiar en Dios, tienes razón, Macaria, no tiene sentido esperar un pavo. Un día, de hecho, su esposa le dijo eso a Macario. Ay, Macario, siempre has anhelado un pavo entero. ¿Sabes cuántos reales se necesitarían para comprarlo? ¿Y saben qué hizo la esposa?
la esposa lavaba ropa ajena y fue juntando para comprarle su pavo. ¿Sabes qué significa? Que Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios lo hará. Somos nosotros los que a veces nos rendimos. Los imposibles están aquí, no están afuera. El Señor dijo que para Él no hay imposible. Por eso Elizabeth le dijo a la bendita Madre del Señor, a María, en San Lucas 1:45, le dijo: bienaventurada, Macarios la que creyó. ¿Por qué le dijo así? Porque le estaba diciendo: ¿sabes por qué serás llamada bienaventurada? Porque creíste. Creíste. ¿Qué creyó María en su bendito corazón? Creyó lo imposible. El ángel Gabriel le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que ella llevaría en su vientre bendito a nuestro Salvador, sin concurso de varón. Y María le dijo: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba enfrentando las mismas barreras racionales que a veces tú y yo tenemos. Pero ¿cómo será esto, pastor, si no tengo trabajo? Pero ¿cómo será esto? Vea la condición en que estamos. Por eso les pregunté: ¿quiénes cenaron o desayunaron té de hojas de naranjo? Y muchos de nosotros lo hicimos. Y no había quizás más que 2 o 3 pesos en la hacienda familiar. Y aquí estamos, y hemos formado hogares, y hemos formado hijos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque para Dios no hay imposible. Porque Dios suple lo que falta. Pero mírate, si viera los ojos que yo veo en ti, nomás que no puedes verte los ojos. Pero los ojos que yo veo, los veo en una lucha. Hasta visco hacen algunos. Porque un ojo como que cree y el otro ojo como que duda. Porque hay un momento en que dices: sí me gustaría creerlo, pastor, pero es que mire, yo necesitaría contarle cómo está la situación aquí. ¿Para qué me cuentas? ¿Para que acabe igual que tú, no creyendo? No me cuentes eso. Cuéntaselo a Dios. Dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque tu palabra dice en Isaías 30:18: bienaventurados los que confían en ti. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué dice Salmo 84:5? Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, que no estuvo en camino de pecadores. ¿Qué dice Dios una y otra vez? Y especialmente Proverbios 8:34, dice el Señor: bienaventurado el que me escucha. Bienaventurado el que escucha este mensaje. Bienaventurado el que dice: Señor, sí es cierto, hasta un libro de Bruno Traven traes a la memoria de mi pastor para decirme: Macario, Macario,
un libro de la literatura hispanoamericana, un libro que cuando se ve en una predicación cristiana, nunca, pero en una o en dos maneras habla Dios y te está diciendo: Macario, no renuncies a tu pavo. 20 años tenía esperando. Dios suplió. Dios suplió. Su esposa trabajó y juntó el dinero del pavo. Dios suplirá. Y ahí están tus ojitos, mira, haciendo visco. Porque uno cree y el otro no. Y esa es la realidad de la vida. El Señor dijo: bienaventurado el que creyó. San Lucas 1:45. Bienaventurada la que creyó. Se lo dijo Elizabeth, ni más ni menos que a la bendita madre del Señor, ni más ni menos. Bienaventurada la que creyó. Lo que le estaba diciendo es: ¿sabes de dónde te viene esa felicidad, María? Te viene de haber creído en Dios. Si tú crees en Dios, serás Macaria, Macario, como ese niño del cuento de Rulfo. Igualito. ¿Creen que es una casualidad que los dos personajes se llamen Macario? Quizás ni siquiera lo habíamos pensado. Quizás solo veíamos un nombre, ¿no? Macario, como pudo ser Manuel, como pudo ser Arturo, para restituir el agravio, hermano Arturo, de hace rato. ¿Verdad? ¿Pudo ser cualquier nombre? No. Bruno Traven entendió. Macario, feliz. Jesús por eso repitió y repitió: Macarios, Macarios, porque todos los que estaban allí habían sufrido mucho. Léanlo en la primera lectura. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y lógicamente se difundió su fama por toda Siria. ¿Y quiénes vinieron a él? Los que tenían dolencias, pero también los afligidos y los que tenían tormentos. ¿Cuál es la diferencia entre tener dolencia, tener aflicción o tener tormento? ¿Cuál es la diferencia? El grado del sufrimiento. Por ejemplo, si una pareja aquí tiene de repente algunos problemitas en el matrimonio, dicen: ay, pastor, le encargo que ore por nosotros, tenemos algunas dolencias, ¿no? Pero si siguen los problemas, dice: ay, pastor, tengo aflicción. Y si es una cosa de perros y gatos, ¿qué dice? Ay, pastor, tengo tormento. Ay, le encargo que ore para que el Señor recoja a este hombre pronto. No, digo no, para que el Señor lo transforme. ¿Ven? Entonces, la diferencia entre dolencia, aflicción y tormento es una diferencia de grado. Pero lo que lo hace común, anoten ahora sí en el primer renglón, es la temporalidad. ¿Saben cuál es el mayor problema que podemos tener ante un problema? Que el problema se convierte en una problemática. Ustedes dirán: ay, pastor, ¿y ahora qué trae ahí con esas palabras? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Un problema es algo definido, concreto. Un problema es algo específico. Problemática es el proceso interior ante un problema. Tanto que un día ya ni tienes el problema, pero la problemática se te queda. Mujer celosa, mujer celosa, mujer celosa. Tuviste el problema. Un jicotillo, pata de perro. Un jicotillo de cascos ligeros.
Y fue muy fuerte, ¿no? La decepción. El jicotillo ya ni está. Terminaste con él hace 15 años, pero la problemática se te quedó. ¿Cuál es la problemática? Que ahora soy celosa o soy celoso. ¿Lo ven? ¿El problema dónde está? El problema ya se fue. La problemática se te quedó. Eso es lo que tenemos que cuidar. Porque si los problemas siguen, pasan de dolencia a aflicción y de aflicción a tormento. Segundo problema que había con los que estaban escuchando las bienaventuranzas. Dice que algunos estaban endemoniados. Bueno, por lo menos sabían qué tenían. ¿Qué tenían si estaban endemoniados? La influencia sobrenatural, maligna sobre de ellos, ¿sí? Había otros que estaban paralíticos. ¿Qué problema tenían? Pues una disfunción física. Pero hay un tercer tipo de personas que me llaman la atención. Los lunáticos. ¿Quiénes eran los lunáticos? ¿A qué se les llamaba lunáticos? ¿A los qué? Locos o con algunos problemas emocionales. ¿Ven? ¿Por qué le llamaban lunáticos? Porque era una forma como de decir, sepa la bola que tiene. Porque el paralítico sí sabes que tiene. Tiene una disfunción en sus piernas. El endemoniado dices, pues este sí de plano está endemoniado. Oye, pero tu marido, ¿cómo está? Pues no sé, mira, por momentos, o sea, hay días que está bien, pero de repente, como que se transforma. ¿Y qué será tú? No sé, a lo mejor la luna. ¿Ven? Pues a lo mejor. Y entonces, si le agarraba cuarto menguante o cuarto creciente, pues ahí cambiaba su manera de ser y entonces pensaban que era la luna. Pero la verdad era una forma de decir, sepa la bola que tiene. Y te voy a decir una cosa con mucho respeto y cariño. A veces ese es un problema más grande que el problema. Es más, si tú vas al médico y te dan un diagnóstico ya seguro, y es duro el diagnóstico, tienes más paz que volver a salir con lo mismo que llevas un año. Pues no, no hay nada. Vamos a hacerle otros estudios. Porque no, ya le hicimos estudios de todo y no sale nada. Así que hagas unos estudios, aunque sea de álgebra, a ver si por lo menos sale reprobada. Porque es que ya le hicimos estudios de sangre, y nada. No sé si han vivido eso o algún ser querido, pero es una desesperación terrible. La incertidumbre es peor que el dolor. Porque por lo menos ya dice, ya sé que tengo. Pero eso de no saber ni qué te pasa. Imagínense a los pobres lunáticos. Hasta el mismo endemoniado volteaba a verlos. ¿Y tú qué tienes? No sé, dicen que la luna. ¿La luna? Pobre lunático, ¿no? Pero en ese pobre lunático habemos muchos de nosotros que no sabemos exactamente qué me pasa. Y Dios quiere sanar esa incertidumbre. Anoten la palabra incertidumbre. Y finalmente el aislamiento, porque miren lo que dice el Señor. Que el pobre, hasta delante de su amigo, causa cansancio. ¿Saben por qué nos aislamos cuando tenemos una dolencia, un tormento, una aflicción? Porque le cansamos a la gente, le causamos cansancio a la gente. Al principio sí nos preguntaban, ¿y cómo ha estado, pastor? Pues ay, enfermo. Ay, pastor, pues vamos a orar por usted. Pero si cada vez que lo ves está enfermo, la persona, ¿otra vez enfermo? O a veces ya hasta dudan.
¿Será que está enfermo? Y tú ves las caras. Por tanto, ¿qué resuelves? Que si te preguntan, ¿y cómo ha estado, pastor? ¿Qué respondes? Bien, bien, bien. O sea, prácticamente, pues, ¿qué te importa, no? Sí, no, y además, o sea, si te voy a decir y me vas a juzgar, qué hipocondríaco, ¿qué más? Mentiroso, conmiserado, come cuando hay y cuentachiles. No, ¿ya para qué? Mejor no te digo, mejor estoy bien. Ya ni me crees, ya ni me ayudas, ya ni oras por mí. Porque el pobre hasta al amigo le genera cansancio. O sea, si la gente se cansa y nos aislamos. Todos estos venían de muchos lugares, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. ¿Por qué venían de tan lejos? Porque ya vivían solos, porque se habían aislado. ¿No será que todo eso tenemos? La tercera palabra es aislamiento. Y el Señor repetía y repetía una palabra: Macarios, Macarios. Y no salgas de este lugar sin llevar en tu mente esto. El Señor hasta por libros te dice Macario, Macario, Macaria, No solamente con la Biblia, sino hasta con literatura te dice Macario, Macario, Macario. Dios está diciendo, no dejes de creerlo, no dejes de creerlo. Necesitamos creerlo. Y yo les invito para que oremos y a través de la cena de comunión le digamos: Señor, tú diste tu cuerpo y diste tu sangre por mí. No voy a dejar mi pavo. Así dile al Señor: no voy a renunciar. Voy a ser Macaria, Macario. Voy a ser feliz porque tú estás conmigo y para ti no hay imposibles. Si tú quieres participar de esta cena de comunión y a través de la cena hacer este compromiso con Dios, ponte de pie para que lleven a ti el elemento del pan y el vino. Y así de pie oremos y digamos: Señor, tú diste tu sangre, tú diste tu cuerpo, tú moriste en la cruz del Calvario, tú sufriste la corona de espinos. Tú, Señor, fuiste crucificado. Perdóname por renunciar a lo que anhelo. Perdóname por dejar de creer que la felicidad es posible. Tu palabra dice que hay luz y alegría sembrada para mí. Tu palabra dice que tú viniste a darme una vida en abundancia. Perdóname si he dejado de creer. Pero hoy, Señor, hazme ver que me repites y me repites: Macarios, Macarios, para decirme que tú tienes todavía una felicidad para mí. Que tú eres fiel. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichosa la mujer que en ti confía, en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Recibe el pan, el vino, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y yo te invito a recibirlo orando y a decir: Señor, tú has hablado a mi corazón. Dile: Señor, yo recibo esta palabra tuya.
tú me llamas a ser Macaria, Macario, Macarios, bienaventurada, bienaventurado. Gracias, Señor bendito. Y saben, por eso María, la bendita Madre de nuestro Señor, dijo: desde ahora me llamarán todas las generaciones bienaventurada. Macarios. En el corazón bendito de María hubo esa convicción: seré Macarios. Aunque estaba enfrentando un momento muy difícil, ¿creería José en ella? ¿La comunidad de Nazaret la reprobaría? Dios nos llama a vivir Macarios, bienaventurados, felices. Señor bendito, gracias porque tú diste tu cuerpo, tú diste tu vida para nuestra salvación, para nuestra vida eterna allá en los cielos, pero también para tu bendición en esta tierra. Comamos de este pan agradeciendo al Señor su sacrificio por nosotros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y dio el Señor la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Él dio su sangre, Macario. Él dio su sangre para tu vida y mi vida abundante. ¿Vas a renunciar? Esa es la pregunta que debes hacer. Dile: Señor, no voy a renunciar. Creo que la felicidad es posible porque nada hay imposible para ti. No creo en la felicidad, creo en ti y por eso creo en la felicidad. Y tomo esta copa prometiendo, Señor, mantenerme con la esperanza puesta en ti, creyendo en ti y esperando en tu palabra. En la memoria de nuestro Señor Jesús, bebamos todos de esta copa. Gracias, Señor, por este privilegio siempre inmerecido de haber participado de esta cena de comunión. Hoy tomamos esta cena aquí, donde nos reunimos a adorarte. Mañana, por tu gracia, la tomaremos en tu presencia. Bendito y alabado seas. Amén.